Muy buenos días. Hoy continuaremos con el curso de campos electromagnéticos y biocampos. El día de hoy hablaremos acerca de electrocirugía y cirugía de alta frecuencia. Iniciaremos con la definición de cauterización. India, 2000 a.C. La técnica era usada para la realización de tratamiento de heridas. En casos donde los guerreros o los pacientes de ciertos médicos tenían ciertas heridas que no podían ser curados por los métodos tradicionales, estos utilizaban algunos instrumentos metálicos, los cuales calentaban a altas temperaturas para cerrar las heridas de estos pacientes y evitar así las infecciones que puedan provocar diferentes insectos al posarse sobre las heridas abiertas. España, siglo XV. Esta técnica también fue utilizada en el año 500 a.C. por Hipócrates, de la misma manera que se utilizó en India, con el propósito de que algunos guerreros durante sus batallas recibían heridas por espadas o otras armas que cortaban sus músculos y su piel, y que estas heridas no podían ser sanadas por métodos tradicionales. Estos recurrían a la técnica de calentar algunos metales para realizar el cierre de estas heridas y poder recuperar el estado de salud de algunos de estos pacientes. Esta técnica se basa en el calentamiento de una punta metálica alrededor de los 400 y los 1000 grados Celsius para poder realizar la aplicación de esta temperatura sobre las superficies de los tejidos y poder así sellar algunas de las heridas o parar el sangrado que se producía en estas. A diferencia de lo que es la electrocirugía, que consiste en la aplicación de corrientes de alta frecuencia a través de los tejidos fisiológicos para provocar el calentamiento de los propios tejidos y así hacer el corte o el sellado de algunas de las estructuras fisiológicas. Algunos de los primeros aparatos de electrocirugía se encuentran hoy en el Museo Bacon. Estos utilizan el flujo de corrientes a frecuencias altas o frecuencias de radiofrecuencia para poder hacer la estimulación de los tejidos y así realizar el sellado o el corte de estos. Una de las primeras personas en utilizar la técnica de cirugía de alta frecuencia fue el doctor Harvey Cushing, que en 1920 realizó la primera extracción de un tumor usando el equipo de electrocirugía. Anterior a los médicos usualmente utilizaban los escalpelos para cortar el tejido de la persona y por medio de sutura volvían a coser este. Sin embargo, en las cirugías se presentaba mucho sangrado, lo que llevó a este doctor a experimentar con una técnica que le permitiera, al mismo tiempo que realizaba el corte, ir cerrando algunos de los vasos sanguíneos que sangraban en el procedimiento. En este enlace les dejo un video el cual muestra un poco la historia de esta primera cirugía con el doctor Harvey. Esta técnica fue evolucionando rápidamente al punto de que en 1940 aparecieron los primeros instrumentos del tipo bipolar, los cuales eliminaban la necesidad de tener un polo a tierra, un electrodo de retorno, y mejoraban la aparición de diferentes tipos de corrientes sobre el tejido. Luego, en 1973, estos instrumentos de electrocirugía fueron introducidos en los procedimientos de cirugía laparoscópica. Los instrumentos bipolares vieron su aplicación debido a las quemaduras que producían en los pacientes los instrumentos del tipo monopolar. Estos debido a que utilizaban
un electrodo de retorno que en muchas ocasiones ese electrodo era asimilado por la mesa de cirugía y no tenía un buen contacto con este, concentrando la potencia de corte también en el punto de retorno. Luego apareció la medición activa que realiza la medición activa que se realiza a través del electrodo de retorno para verificar cuál es la impedancia que tiene este electrodo con el volumen conductor y así verificar la potencia o la concentración de corrientes que se realizaba en esa zona. Vamos a hablar un poco acerca de los fundamentos de la cirugía o de la cirugía de alta frecuencia o la electrocirugía. Miremos la diferencia que existe entre cauterización y electrocirugía. En la cauterización se usa la energía térmica para desintegrar los tejidos biológicos desde el exterior de la membrana celular. Es decir, la punta del instrumento adquiere una alta temperatura, la cual al aproximarse a los tejidos biológicos causa quemadura sobre este, provocando que las células se evaporen, se carbonicen y realicen la tarea de sellado mediante la transmisión de energía térmica. En el caso de electrocirugía, la punta funciona como un instrumento que inyecta corriente sobre el tejido en una forma de onda de radiofrecuencia, la cual incrementa la temperatura en el interior de la célula para obtener una vaporización, disecación o coagulación de la membrana celular. En este caso, lo que ocurre es que la corriente que fluye a alta frecuencia hace que los iones en el interior de la célula, en el líquido plasmático, empiecen a vibrar a alta frecuencia, choquen entre sí generando altas cantidades de fricción, incrementando la temperatura en el interior de la célula y así provoque la disecación del tejido. Son dos fenómenos que realizan la misma tarea, pero se realizan de manera diferente. Uno a través del movimiento de iones y el otro a través de transmisión de energía térmica. Usualmente la cirugía de alta frecuencia se realiza en el rango entre 300 kHz y 3 MHz. Esto debido a que por debajo de los 100 kHz los músculos obtienen una función de estimulación, es decir, señales eléctricas que estén por debajo de 100 kHz pueden causar contracciones musculares que en el procedimiento de electrocirugía no son deseadas. Por encima de 3 MHz ya es cuestión de que los equipos que generan estas frecuencias son demasiado costosos para mantener corrientes altas a esta frecuencia, por lo que no es, lo que no es útil desde el punto de vista tecnológico. Por eso la cirugía de alta frecuencia se realiza en este rango de frecuencias. Ahora observemos un poco el circuito eléctrico que existe para realizar la cirugía de alta frecuencia. En el caso del circuito superior tenemos un circuito que se denomina circuito monopolar. Desde el punto de vista electrónico, ambos circuitos son bipolares. Tienen que existir dos polos para que haya un polo de ingreso y un polo de retorno a la máquina y completar así un circuito cerrado. Sin embargo, se conoce como circuito monopolar porque el instrumento de corte únicamente utiliza un polo o tiene una sola punta. En este punto se concentra la energía que realiza el corte y el otro polo es el electrodo de retorno en el cual se dispersa esta energía para que sea más baja y no hayan efectos adversos sobre esta zona. En el circuito que se ve en la parte inferior, el instrumento tiene los dos polos, es decir, el instrumento que realiza el corte utiliza dos puntas, las cuales funcionan como el electrodo activo y el electrodo de retorno, en el cual estos permiten cerrar el circuito a través de la conductancia que tiene el volumen conductor.
El modelo físico que rige este fenómeno en ocasiones es muy complejo, sin embargo, se puede llegar a simplificar a la mera ley de Ohm, en la cual se expresa la corriente igual al voltaje aplicado por la resistencia que tiene el tejido y la potencia igual al voltaje aplicado por la corriente que está fluyendo por el tejido. En este caso nos da que la energía que estamos aplicando es igual a la potencia por el tiempo que dura el corte. Aunque en este modelo se asume que los materiales que intervienen en el fenómeno son lineales, homogéneos e isotrópicos, es decir, que las propiedades eléctricas del tejido no cambian, esto no ocurre en la realidad, pues al incrementar la temperatura o desnaturalizar algunas proteínas en el tejido, cambian las conductancias, se vuelven más altas las resistividades del tejido y cambia por ende la corriente que fluye. Este modelo se puede aproximar desde el punto de vista de ingeniería a una solución que puede dar información acerca de cómo funciona el fenómeno. Se rige básicamente por la ley de Ohm. A mayor voltaje y menores resistencias, tenemos ciertas corrientes. Si aumentamos el voltaje sin cambiar la resistencia, incrementamos la corriente que fluye, pero si reducimos la resistencia, si aumentamos la resistencia, perdón, disminuimos también la corriente que entra al tejido. Otro concepto primordial es el de densidad de corriente, que ya hemos explorado mucho dentro de este curso. A medida que aumentamos disminuimos el área por el cual ingresa la corriente, tendremos que la corriente efectiva en ese punto va a ser mucho mayor, causando quemadura o el efecto que queremos obtener, que es el de corte. Pero si disminuimos el área transversal, aunque estemos aplicando la misma densidad de corriente en los tres casos, por el área donde hay más dispersión de la corriente se va a obtener menos energía y por tanto no va a haber una quemadura en el tejido. Este fenómeno de la electrocirugía se puede explicar con esta gráfica que se presenta en esta diapositiva. Vamos a explorar algunos de los efectos que tiene la corriente sobre los tejidos biológicos. El primero de ellos es conocido como el efecto electrolítico. En este caso son corrientes directas o de baja frecuencia. En este caso predomina el efecto electrolítico, el cual se ve visto por la migración de iones, haciendo que los tejidos tengan una polarización. Este efecto es utilizado en la medicina para procedimientos donde se requiera la iontoforesis, la cual es el transporte de ciertos medicamentos a través de la aplicación de un campo eléctrico de baja frecuencia y permite el movimiento de iones de manera controlada. Este efecto no es para nada deseado en el caso de la electrocirugía, ya que este efecto puede favorecer el movimiento de sustancias que no se desean en el organismo, además de que puede causar efectos de estimulación eléctrica, contracción muscular y puede hacer que se dañe más tejido del que en realidad se necesita. Por otro lado está el efecto farádico, corrientes alternas con frecuencias inferiores a los 20 kHz. Estas frecuencias estimulan las células nerviosas y musculares, lo que puede llevar a la contracción muscular, lo que les explicaba hace un momento. También puede provocar sensaciones de dolor. Este efecto es más evidente entre los 10 Hz y los 100 Hz y es usado comúnmente para la estimulación eléctrica terapéutica. En este caso tampoco es deseado en cirugía de alta frecuencia debido a que puede causar dolor en el paciente o movimientos que pueden resultar peligrosos en el procedimiento. Por último tenemos el efecto térmico, el cual se presenta con corrientes alternas de alta frecuencia superiores a los 100 kHz. En estas frecuencias no se evidencian los efectos ni electrolítico ni farádico y predomina el efecto térmico. En electrocirugía se utilizan estas frecuencias para generar el calentamiento en el interior de los tejidos debido a la fricción que ocurre por el movimiento rápido de los iones.
produce el corte o la coagulación dependiendo de la energía que se aplique sobre la señal, dependiendo también de la impedancia característica que tengan los tejidos, la densidad de corriente y la duración del estímulo. En esta tabla se muestran algunas de las propiedades específicas de algunos de los tejidos fisiológicos. Tenemos la resistividad específica que va desde 0.3 hasta 1 MHz, variando en su valor debido a que se mueve la frecuencia entre estos rangos. Tenemos valores para la sangre, músculo, riñón, vaso, corazón, hígado, cerebro, pulmón y grasa. En esta URL podemos consultar algunos valores típicos de estas propiedades a las frecuencias específicas de trabajo que se desee realizar la electrocirugía. También evidenciamos lo que es el daño térmico en el tejido dependiendo de la temperatura que se aplica. Hasta los 40 grados Celsius no hay cambios significativos en la estructura celular, pero a partir de los 40 grados Celsius aparece el daño reversible en las células dependiendo de la duración que dure el tejido expuesto a esa temperatura. Por encima de los 49 grados centígrados obtenemos daño celular irreversible debido a la desnaturalización de ciertas proteínas que existen tanto en la membrana como en el interior de la célula. Después de los 60 grados centígrados, de los 60 grados Celsius, obtenemos efecto de coagulación debido a que el colágeno que aparece en la membrana celular se transforma en glucosa y se empieza a desnaturalizar esta proteína. Esto permite que se formen pequeños coágulos que generan lo que se conoce como hemóstasis o separa el sangrado en algunos vasos sanguíneos. A partir de los 90 grados centígrados se obtiene el efecto de deshidratación o disecación. En este efecto, el líquido en el interior de la célula empieza a evaporarse y produce que la célula, aunque no se dañe su recubrimiento por medio de la membrana, obtiene una desnaturalización del colágeno y empieza a formar una especie de estructura pegajosa que también se forma como una especie de coágulo para parar el sangrado. A partir de los 200 grados Celsius se obtiene lo que es el efecto de carbonización, en el cual, además de que se obtiene la disecación del fluido en el interior de la célula, se obtiene una quemadura sobre los tejidos fisiológicos, haciendo que partes de la membrana se destruyan y obtengan un color como el tipo carbonizado. Y a partir de los 300 grados Celsius se obtiene la vaporización. En este caso, los tejidos fisiológicos pasan a su fase vapor y empieza a haber una gran emisión de gases en la cirugía. Con esto damos final a la primera parte de esta clase. En el siguiente video hablaremos acerca de algunos detalles técnicos de la técnica de electrocirugía.